presidentes del Tribunal de Sentencias de la Circunscripción Judicial de Misiones. En mi carácter de jueza coordinadora vamos a proceder al sorteo de expedientes que ingresaron en la Secretaría del Tribunal a cargo del autuario. El primer expediente a ser sorteado es Ministerio Público contra Susana Soledad Céspedes Fretes, sobre supuesto hecho punible contra el patrimonio estafa. Se procede en primer lugar a sortear entre los jueces naturales del Tribunal de Sentencia. En ese sentido, teniendo en cuenta que la abogada Dora Isabel Maciel González, interina juzgado penal de sentencia número 1, y la misma estuvo como jueza penal de garantías en la presente causa, la misma es excluida de integrar el presente tribunal, por lo que se procede a sortear entre la bolilla número 1, abogado Blas Lorenzo Barrios, y bolilla número 2, abogado Jorge Antonio del Valle, en su carácter de interino del juzgado penal de sentencia número 3. En carácter de presidente, bolilla 1, abogado Blas Lorenzo Barrios. Miembro titular número 1, bolilla número 2, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, teniendo en cuenta que el abogado Julián Antonio Camacho también intervino ya en la presente causa como juez penal de garantías, el mismo es excluido de integrar el presente tribunal y conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasa a integrar directamente como miembro titular número 2 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero, como miembro titular, como miembro suplente número 1 la abogada Nancy Lilian Larrey, y como miembro suplente número 2 la abogada Nilda Ayala. Esto en relación a la presente. Seguimos con el segundo expediente a ser sorteado, el Ministerio Público contra Pedro Darío Mora, sobre supuesto hecho punible de feminicidio en grado de tentativa y homicidio doloso en grado de tentativa. Igualmente se procede a integrar en primer lugar con los jueces naturales del Tribunal de Sentencia, y en ese sentido, teniendo en cuenta que la abogada Dora Isabel Maciel González, interina del juzgado penal de sentencia número 1, ya intervino en la presente causa como juez penal de garantías, la misma es excluida de integrar el presente tribunal, por lo que se procede a sortear entre el abogado Blas Lorenzo Barrios Vega, bolilla 1, bolilla 2, abogado Jorge Antonio del Valle, en su carácter de interino del juzgado penal de sentencia número 3. Presidente, bolilla número 1, abogado Blas Lorenzo Barrios. Miembro titular número 1, bolilla número 2, abogado Jorge Antonio del Valle. Con relación a los demás miembros, pasan a integrar directamente los demás jueces de primera instancia que aún no intervinieron en la causa, y en ese sentido, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasa a integrar directamente como miembro titular número 2 el abogado Julián Antonio Camacho Núñez, como miembro suplente número 1 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero, y como miembro suplente número 2 la abogada Nancy Lilian Larrey. Esto en relación a la presente. Tercer expediente.
Ministerio Público contra Cristian David Ojeda López sobre supuesto hecho punible contra el Estado Civil, el matrimonio y la familia, violencia familiar. Se procede a sortear en primer lugar entre los jueces naturales de sentencia: Bolilla 1, abogada Dora Elizabeth Maciel González, en su carácter de interina del juzgado penal de sentencia número 1. Bolilla 2, abogado Blas Lorenzo Barrios Vega. Y bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle, interino del juzgado penal de sentencia número 3. Presidente. Bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Miembro titular número 1, bolilla número 1, abogada Dora Elizabeth Maciel. Miembro titular número 2, bolilla número 2, abogado Blas Lorenzo Barrios. En relación a los miembros suplentes, teniendo en cuenta que la causa proviene del juzgado penal de liquidación y garantía a cargo del abogado Julián Antonio Camacho, el mismo es excluido de integrar el presente tribunal, y por lo tanto, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte, pasan a integrar directamente el abogado Víctor Joel Paredes Caballero como miembro suplente número 1 y la abogada Nancy Lilian Larré como miembro suplente número 2. Esto. Cuarto expediente. Ministerio Público contra Viviano Duarte sobre supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, abuso sexual en niños. Se procede a sortear entre los jueces naturales de sentencia: bolilla número 1, abogada Dora Elizabeth Maciel, en su carácter de interina del juzgado número 1. Bolilla número 2, abogado Blas Lorenzo Barrios. Y bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle, en su carácter de interino del juzgado número 3. En carácter de presidente, bolilla número 1, abogada Dora Elizabeth Maciel. Miembro titular número 1, bolilla número 2, abogado Blas Lorenzo Barrios. Miembro titular número 2, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que el abogado Julián Antonio Camacho ya intervino en la presente causa como juez penal de garantías, por lo tanto es excluido de integrar el presente tribunal, pasa a integrar directamente como miembro suplente número 1 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero y como miembro suplente número 2 la abogada Nancy Lilian Larré Villalba. Esto, señora. Siguiente expediente a ser sorteado: Ministerio Público contra Osmar Ibarrola Villalba sobre supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, abuso sexual en niños. En primer lugar, se procede a sortear con los jueces naturales del Tribunal de Sentencia: bolilla 1, abogada Dora Elizabeth Maciel, interina del juzgado número 1. Bolilla número 2, abogado Blas Lorenzo Barrios Vega.
Bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle, interino del juzgado penal de sentencia 3. Presidente. Bolilla número 1, abogada Dora Elizabeth Maciel. Miembro titular 1, Bolilla número 2, abogado Blas Lorenzo Barrios. Miembro titular número 2, Bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, teniendo en cuenta que el abogado Julián Camacho intervino en la presente causa como juez penal de garantías, el mismo es excluido de integrar el presente tribunal y por lo tanto, conforme al orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente como suplente 1 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero y como suplente 2 la abogada Nancy Lilian Larrevillano. Es todo, señora coordinadora. De esta manera damos por concluido el sorteo realizado desde el Tribunal de Sentencias de la Circunscripción Judicial de Misiones. Muchas gracias.